Hola, este vídeo lo he tratado de hacer 3 o 4 veces con distintas aproximaciones. Fundamentalmente tiene por objeto defender la idea de que la religión sí es el factor diferencial en las acciones del terrorismo islamista y en general del terrorismo religioso. Es decir, el ataque de Andrés Breivik en Utoya, donde mató multitud de jóvenes socialistas, tenía una clara motivación religiosa y nadie, curiosamente, ha estado interesado en decir no, el hecho de que fuera un creyente religioso que escribió un manifiesto farragoso de miles de páginas, no de miles, de más de 1000 páginas, diciendo que se basaba en su religión, no debe ser tenido en cuenta. Seguramente el pobre era un muchacho maltratado y mal entendido por su sociedad. He tratado de recorrer la historia de las atrocidades religiosas desde la partición de la India hasta el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, las guerras entre distintas religiones o entre distintas denominaciones de las mismas religiones, sea la guerra entre sunís y chiís en el Islam, o sea las guerras contra los herejes en la Europa cristiana. Pero al final toda esa suma de barbaridades no creo que transmita lo fundamental, y es la enorme capacidad que da la creencia firme en una religión de hacer el mal, de hacer daño porque lo estás haciendo no solo con permiso, sino siguiendo las órdenes, lo que tú crees que son las órdenes del creador del universo, del ser más poderoso que hay, del ser que te hizo, del ser que te ha puesto en la tierra precisamente para que hagas su voluntad. Tienes una misión que te ha dado la fuerza más grande del universo y la estás cumpliendo porque es lo correcto, porque es lo que debe hacer cualquier hijo de Dios. La gente, cuando actúa por motivaciones religiosas, puede matar o dejarse matar, torturar o dejarse torturar, matar a los hijos de otros o dejar que maten a sus propios hijos, o matar a sus propios hijos como lo iba a hacer Abraham en la Biblia cuando Dios al parecer lo estaba troleando. La religión es una fuerza importante, es una fuerza enorme. El hecho de que algunas personas crean que la filosofía marxista, que establece que los mecanismos fundamentales de desarrollo de la historia son la economía y la lucha de clases y la lucha por el poder, tienen la tendencia a cegarse a la existencia de la religión, a quitarle importancia, a subsumirla dentro de las que son las que ellos creen sin haberlo demostrado, que son las verdaderas motivaciones de quienes cometen atrocidades horrendas en nombre de su religión. Pero se equivocan. Ya Bertrand Russell lo dijo después de visitar a Lenin en 1920, cuando escribió Práctica y Teoría del Bolchevismo. Decía que uno de los errores que se estaban cometiendo era olvidar la fuerza que tenía la religión, que un obrero católico muchas veces puede preferir votar por un católico que vaya en contra de sus intereses económicos y sociales a votar por un ateo, aunque ese ateo favorezca más desde el punto de vista de sus propuestas políticas la conveniencia inmediata del trabajador. El trabajador puede jugar más del lado de los de su religión que de los de su clase, que de los de sus intereses, que de los de su familia, porque Dios es mucho más que todo eso a ojos de los creyentes. La religión no es los libros sagrados. Muchas de las reacciones que hemos tenido ante los atentados han sido decir, bueno, pero es que eso no lo dice el Corán y por lo tanto no es verdadera religión. No, mire, los libros sagrados no son la religión, son una parte fundamental de la religión, pero no son precisos, y como no son precisos, tienen a su alrededor otro gran cuerpo de textos religiosos igualmente valiosos, igualmente importantes para los creyentes, que los matizan, que los interpretan, que los amplían, que los limitan, que los corrigen incluso. Todos los hadith alrededor del Corán, todos los trabajos de los concilios y de los doctores de la Iglesia en el cristianismo son tan importantes como la Biblia, son tan válidos como el Corán, son relevantes para el creyente, porque la religión es mucho más que los libros sagrados, mucho más que los textos sagrados. La religión es una forma de organización social. Hay esquemas familiares, esquemas sociales
esquemas de trabajo, formas de ver el cosmos, formas de ver a los animales, formas de ver a otras personas, a las personas de otro pueblo, a las personas de otro color, a las mujeres, a los niños. Todos los valores de todo lo que nos rodea están subsumidos en la visión religiosa de cualquier persona que sea creyente. Hay rituales, hay relaciones familiares, hay mayor o menor respeto, o mayor o menor impunidad para los clérigos de una religión según la forma en que cada comunidad asume la religión. La religión no es una cosa, la religión son muchas formas de asumir la sociedad desde el punto de vista de la creencia irracional y de la fe. Y todo eso es religión. Y decidir matar en nombre de Dios, siguiendo interpretaciones literales o especiales de religiosos, en una sociedad religiosa que te empuja a la violencia, con un clérigo religioso que te impulsa a la violencia, es religión. Cerrar los ojos a eso, con base en que, como yo estudié ciencias políticas en Madrid, sé más que las personas que están cometiendo estos actos de sus motivaciones, es tremendamente arrogante y es falso. La religión es un fenómeno muy complejo y tenemos que entenderlas en toda su complejidad y no quedarnos en la Biblia o en el Corán. Y sobre todo, y porque esto ha sido uno de los elementos que se han promovido para impedir el análisis de la violencia en su dimensión religiosa, la crítica a la religión no es la crítica a sus creyentes, que son las primeras víctimas de la religión, que son los primeros a quienes se les quita el derecho a pensar, el derecho a dudar, el derecho a cuestionar, el derecho a ser libres, el derecho a crear su propia sociedad sin depender de las determinaciones de los clérigos, de la sociedad, de la estructura toda de la religión. Los creyentes son víctimas, pero la mayoría de los creyentes de este mundo se toman la religión un poco más a la ligera. Creen en los elementos básicos de su religión, pero para muchas cuestiones simplemente echan mano del sentido común y de la decencia humana más elemental. Musulmanes, cristianos, judíos, budistas, sikhs, jainistas, hinduistas, lo que usted quiera, cualquier creyente, en la mayoría de los casos, se rige más por la decencia humana que por las letras exactas que están en sus libros sagrados. El hecho de criticar a la religión, pues, no puede ser tomado como un ataque a los musulmanes. No puede ser que tú digas, es rechazable la religión y las enseñanzas de la religión que dicen que tienes que matar a los infieles, y que alguien venga y te diga, tú estás atacando a los musulmanes. No. Nadie está haciendo eso, salvo algunos salvajes de la ultraderecha fascista, que si no lo hicieran por eso lo harían por otras causas. Pero la gran mayoría de las críticas razonables y razonadas en contra de todas las religiones, de las enseñanzas más bárbaras, de los permisos más terribles, de las justificaciones a las peores atrocidades que hacen las religiones a través de sus libros sagrados, sus instituciones, sus clérigos y sus sociedades, todo eso tiene que seguirse haciendo sin que alguien crea que se está confundiendo con el ataque a los creyentes. Si no lo hacemos, si seguimos cerrando los ojos al fenómeno religioso y nos centramos en explicaciones prejuiciosas no demostradas, que no tienen la carga de la evidencia que tiene el horror que ha traído la religión a todas las sociedades en los miles de años de historia humana, no vamos a poder enfrentar eficazmente el problema social que implica, más allá de la barbarie, más allá de la violencia, el problema social que implica una enseñanza religiosa fundamentalista, extremista, de odio. Muchos pueblos han sido masacrados, atacados por otros y no han emprendido acciones como las que hemos visto en las últimas décadas. La diferencia es la religión. Muchos han sido en nuestras propias sociedades marginados, excluidos, discriminados, ofendidos, insultados, y pienso en los gitanos españoles. Sin embargo, ninguno de ellos toma una furgoneta y ataca a multitudes de inocentes. ¿Cuál es el elemento diferenciador? ¿Cuál es la enseñanza de odio que nos tiene que preocupar? Y es, lo siento, la religión. No cerremos los ojos a eso, porque si no,
el riesgo es que cuando queramos abrirlos sea demasiado tarde. ¿No cree usted?